Muy bien, muy buenas tardes para todos los compañeros y los docentes que se han presentado en la tarde de hoy. Vamos a iniciar con nuestra pequeña capacitación de espacio tecnológico con el tema de diseño de recursos educativos digitales para el programa de Contaduría Pública del Grupo de Educación Virtual y TIC de las Unidades Tecnológicas de Santander. Me presento para aquellos que no me conocen, soy el ingeniero Juan José Zafra, soy el coordinador tecnológico de la unidad virtual del Grupo de Educación Virtual y TIC de las Unidades Tecnológicas de Santander. Les damos una cordial bienvenida. Y para aquellos que ya han trabajado anteriormente conmigo, un cordial saludo para ustedes también. Queremos iniciar el proceso del diseño y el rediseño de los módulos para este programa académico, dando un refuerzo tecnológico respecto al desarrollo de los diferentes recursos educativos con los que ustedes se van a encontrar durante el transcurso de este proceso. Teniendo en cuenta todas las directrices y los parámetros que dieron anteriormente la Oficina de Desarrollo Académico con la docente Erika, que muy amablemente nos dio estas directrices académicas y que de pronto pues dieron un poco más de luz a aquellas personas que estaban de pronto un poco confundidas con el tema de los formatos y cuál es el procedimiento. Sin embargo, pues debemos garantizar la, digamos, correcta realización, el diseño asertivo de los diferentes contenidos educativos digitales que estamos nosotros diseñando a partir de el momento en que nos dan la contratación. Entonces, hoy vamos a ver rápidamente los diferentes procesos que vamos a manejar. Ya anteriormente, pues, ustedes conocen la base conceptual a través de la reunión que la Oficina de Desarrollo Académico nos brindó y que les indicó a ustedes cómo se debían trabajar. Y hoy pues vamos a dar algunas directrices que debemos tener en cuenta en cuanto al cronograma que nos compete directamente a nosotros como Grupo de Educación Virtual y TIC. Debemos contemplar las diferentes fases de trabajo que van a tener ustedes para el desarrollo de los recursos educativos digitales. A partir de eso vamos a ver la importancia del plan del curso, la ficha tecnopedagógica, nuestra ruta formativa, nuestro recurso principal, que es la cartilla didáctica digital, las presentaciones de diapositivas para Polimedia y los capítulos de los diferentes espacios en la cartilla y el examen de habilitación. Básicamente ustedes como expertos temáticos pues son aquellos que nos van a colaborar con los diferentes contenidos académicos y que nos van a facilitar toda esta información en los diferentes formatos que ya les han ido entregando, y a partir de que vayan firmando los diferentes contratos, la profesora Dexi se va a encargar de entregarles a ustedes la carpeta con cada uno de los contenidos que consideramos son pertinentes para el desarrollo de los diferentes procesos académicos. Como primera medida hay que tener en cuenta nuestro cronograma. Recordemos que nuestro cronograma, pues para este espacio de diseño y rediseño de recursos educativos digitales, nos va a permitir a nosotros organizar los tiempos de entrega de parte de ustedes como los profesionales expertos temáticos de cada una de las asignaturas y los módulos virtuales que les han brindado, y proceder posteriormente a realizar las correcciones pertinentes en un escenario perfecto. Pues se aspira a que no vayamos a tener ningún tipo de error y que pues los errores sean mínimos y sean más de forma y no de fondo. Sin embargo, sabemos que con el diseño de estos diferentes conceptos y recursos educativos digitales, siempre van a aparecer correcciones y algunas cosas que se nos pueden ir de pronto por la premura del tiempo, por estar entregando las actividades o simplemente porque somos seres humanos y podemos tener algún tipo de error conceptual o de diseño. Entonces, para eso es que hemos hecho este cronograma. Este cronograma para diseño y rediseño de los diferentes módulos virtuales para el programa de contaduría pública nos permite a nosotros organizarnos dentro de las diferentes semanas para realizar los trabajos que ya anteriormente la Oficina de Desarrollo Académico les ha indicado a ustedes como los trabajos que vamos a realizar. Como primera medida, durante la primera semana de trabajo, y esta empieza en el momento que ustedes firman su contrato, a partir de eso, pues tenemos 3 meses de trabajo según el tipo de contratación que me indicaron que tenemos. Son los, digamos, los parámetros principales para realizar el diseño. Entonces, durante la primera semana, se puede realizar la revisión del plan del curso y la ficha tecnopedagógica, donde nosotros básicamente vamos a tener ese espacio principal que la Oficina de Desarrollo Académico
nos ha brindado y con el cual ese era el pilar académico con el que vamos a iniciar, el plan del curso. Ese plan pues tiene toda la conceptualización que ustedes necesitan para iniciar el proceso de diseño o de rediseño del curso. A partir de eso, ustedes van a tener 2 semanas para ir realizando la revisión y el desarrollo de la ficha tecnopedagógica de cada uno de los módulos que ustedes vayan realizando. Recordemos que eso es un trabajo transversal y que se debe realizar eh, de esta manera, sin importar si tenemos 1, 2 o 3 módulos de diseño o de rediseño. Debemos cumplir con un cronograma de entregas y pues esta es la que está dispuesto a través de las diferentes experiencias que hemos tenido en 2017 y 2019 para el desarrollo de los diferentes módulos virtuales. Durante la tercera, cuarta y quinta semana vamos a realizar el proceso de la ruta formativa por cada uno de los cortes que nosotros tenemos y obviamente pues la ruta de reconocimiento que permite al estudiante tener el primer acercamiento a su módulo virtual. Durante las siguientes 4 semanas estaremos trabajando en conjunto con esa ruta formativa la cartilla didáctica digital. Si ustedes se dan cuenta, se comparte la semana número 5, porque en este espacio ustedes ya tienen la estructura y el esqueleto de su curso y la cartilla debe ir transversalmente trabajada con esta estructura. De manera que ustedes la cartilla didáctica digital tenga un contenido conceptual y que sea secuencial con lo que se ha manejado durante el transcurso del desarrollo de cada una de las rutas formativas. Recordemos que este es el principal recurso que tenemos nosotros, es el principal recurso de consulta del estudiante y que está diseñado por cada uno de ustedes. Debido a la gran cantidad de trabajo que requiere realizar este tipo de cartillas, este tipo de libros o este tipo de contenido, por eso es el que tiene mayor amplitud de tiempo para su desarrollo. Posteriormente, al finalizar la semana número 8, desarrollando las cartillas didácticas digitales, iniciamos con el diseño de las presentaciones de diapositivas para Polimedia. Y estas también se trabajan transversalmente, si ustedes observan en la semana número 8, con el ánimo de que ustedes ahora, a partir de que fueron realizando este contenido en las diferentes etapas de la cartilla, que no, tendrá que estar dividida en 3 espacios, 3 capítulos principales, uno por cada corte, va a presentar el docente los diferentes puntos principales que considera se deben mantener como espacios claros con el estudiante. Eso es lo que nosotros llamamos acá las polimedia. La polimedia es una tecnología que adquirió la institución hace unos años donde permite tener una grabación en directo con los docentes, no necesita ni pre ni postproducción. Por lo tanto, ustedes en caliente van a realizar una grabación del contenido que ustedes creen que es pertinente y que para ustedes es importante y relevante. A partir de esa presentación de los diferentes espacios en las 3 rutas, perdón, en las 3 unidades de trabajo que está guiado, que está organizado y guiado por las rutas, también se graban los 3 capítulos, o los 3 videos, donde se hace también una conceptualización que no está propiamente en la cartilla, pero la idea es que esto vaya de manera interactiva con un video dentro de la cartilla. Posteriormente, que se haga este diseño de las presentaciones de diapositivas de Polimedia, nosotros vamos a realizar la grabación. Esto se hace en conjunto con el Centro de Producción Digital de la institución, donde ustedes tendrán que acercarse a la institución con una serie de directrices que se les van a estar enviando y durante el día de hoy también yo les envío a través del chat algunas cosas para que tengan en cuenta al momento de diseñar y grabar estos recursos. Posteriormente, vamos a usar la semana 11 y 12 para lo que es la revisión, corrección y desarrollo de la habilitación. La habilitación ya vamos a ver cómo se debe presentar, pero es un documento bastante sencillo, dado que pues, puede presentarse que el docente al momento de realizar la tutoría no alcancen sus estudiantes a tener una calificación aprobatoria y que esté dentro del rango en el cual puede habilitar. Este examen es fundamental que lo entreguemos, dado que muchas veces uno de los errores principales es que no entregábamos este recurso y posteriormente cuando se estaba cursando el, el módulo virtual, no se tenía esta base de datos. Entonces es importante que ustedes como expertos temáticos que están diseñando y que son los que están apropiando toda la conceptualización académica, brinden las diferentes preguntas que se tienen que realizar para este examen de habilitación, que posteriormente será grabado, cargado y será parametrizado en la plataforma.
Y por último, hacemos un espacio de revisión y corrección. Si bien nos hablaba en la Oficina de Desarrollo Académico de un trabajo articulado con los diferentes profesionales para el diseño, la revisión de estilo de los diferentes espacios de trabajo con los recursos educativos digitales, es decir, lo que yo hago en el plan del curso, de la ruta, de la cartilla, la presentación, pues pasan por un diseño, por un espacio, perdón, de revisión de estilo y de diseño, pero siempre se van a encontrar algunas novedades o hallazgos en cuanto a actividades, en cuanto a presentación de algunos espacios que no son pertinentes o algunos espacios de consulta que no funcionan. Para eso se nos da esa última semana que nos permite a nosotros organizar en un momento las diferentes entregas y también permite que ustedes se aseguren que los recursos que se entregaron están correctamente realizados. Ahora bien, entrando en materia, pues vamos a hablar un poco de lo que es el plan del curso. Sabemos que es la base académica para proceder con el desarrollo de nuestro módulo virtual. Ustedes tienen una serie de carpetas que les han compartido y a quienes no se los han compartido con la profesora Dexy, con muchísimo gusto les va a facilitar esta información en su Drive a partir de su correo electrónico institucional, donde ustedes van a guiarse y van a tener un desarrollo con este formato. Yo aquí en pantalla pues he puesto las dos fases que tiene este formato y es el que tenemos vacío y que no tenemos de pronto con toda la conceptualización y el otro que sí ya lo tenemos desarrollado. ¿Por qué hago salvedad en esto? Uno de los errores que siempre se presenta y más adelante también vamos a ver algunas cosas que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar es que hay veces que cuando se están desarrollando estos formatos o estos recursos y no los revisamos correctamente, se nos pueden ir de pronto unas referencias bibliográficas mal colocadas, unos links que no son, a veces se nos va una estructura, es decir, cómo se debe citar a través de una red social como Twitter un, un documento científico. Y se nos va, es el esqueleto de cómo se debe realizar esta, este nombramiento, no realmente la fuente como tal. Eso es uno de los errores básicos que suele pasar, como por ejemplo que la cantidad de horas no corresponde, que el semestre académico no es el correcto. Esta revisión es la que nosotros debemos hacer como docentes para poder nosotros tener una parametrización correcta posteriormente. Y si vemos de pronto que algo hace falta, entonces nosotros debemos tener en cuenta, bueno, yo por ejemplo no vi el código del curso, ¿dónde lo puedo revisar? Ah, bueno, eso no es de mi competencia, pero puedo dejar la salvedad. Este curso requiere, tiene algún requisito o un correquisito para poder observarse, para poder cursarse. Yo aquí en el plan no lo veo, entonces dejo la salvedad. Yo aquí no veo, debe colocarse no aplica, no requiere. No debemos dejar ese pie para esos errores que posteriormente se ven. ¿Dónde se ven estos errores? Cuando el estudiante está cursando y está siendo guiado con una tutoría virtual, que es la gran diferencia que tenemos con presencialidad. La universidad del estudiante es la plataforma. Cuando él ingresa a este documento, el docente diseñador, el docente que está haciendo el rediseño, debe asegurarse que este diseño esté correctamente realizado, que no haya pie a confusiones, que no haya espacios vacíos. Y si hay vacíos, ¿por qué están vacíos? E intentar que esos siempre queden llenos, porque posteriormente eso se va a prestar para que el estudiante se queje. El estudiante diga, no me hacen una correcta tutoría, no está correctamente realizado, no veo esta información o sencillamente me entregaron un plan de curso que no está completo. Y esto pasa más de lo que ustedes creen porque no hacemos esa pequeña revisión. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta en cuanto al plan del curso y cualquier duda que tengamos en cuanto a ese espacio, también recordemos que la Oficina de Desarrollo Académico en el espacio conceptual nos van a ayudar y nos van a apoyar con ese proceso. El segundo recurso que tenemos nosotros presentado es la ficha tecnopedagógica. Este es un nuevo recurso que se ha ido manejando y que se ha implementado en este desarrollo nuevo para nuestro registro calificado. Y nosotros aquí pues podemos identificar una plantilla para poder realizar esta gestión de nuestros cursos. Nosotros como expertos diseñadores somos los primeros que podemos desarrollar esta ficha tecnopedagógica que nos permite tener una identificación del contexto educativo, las indicaciones para poder desarrollarlo. Pero para esto nosotros también vamos a tener un acompañamiento. La profesora Franci Manrique nos va a colaborar si ustedes tienen alguna duda de desarrollo de esta ficha o de poder diligenciar esta ficha tecnopedagógica, con muchísimo gusto. Ella nos va a colaborar con este proceso en el grupo. Por favor, me recuerdan poderles compartir
el contacto de la docente para que ustedes puedan articularse con ella si llegasen a tener alguna duda. Ella ya ha trabajado este tipo de documentos con la institución, entonces es un gran apoyo que nosotros tenemos aquí y que por parte de la oficina del Grupo de Educación Virtual y TIC, nosotros también queremos brindarles a ustedes, porque pues esta es la base para desarrollar la tutoría académica. Entonces es fundamental que la entreguemos de la mejor manera posible. El tercero de los recursos que es muy importante y que para mí, a través de la experiencia, me ha dictado que es la base fundamental para el desarrollo del módulo, si bien nuestro recurso principal es la cartilla didáctica digital, este recurso es fundamental. Es la guía principal que va a tener el estudiante para desarrollar su espacio y su unidad de trabajo o su unidad académica o su corte. Entonces, esta ruta formativa siempre tiene una serie de directrices importantísimas que ustedes deben leer y deben organizar de una manera estricta y con un desarrollo de actividades que ustedes consideren son pertinentes, y si se habla de rediseño, revisar cuáles no eran tan pertinentes según lo que ustedes están viendo, y posteriormente nosotros proponer como docentes expertos, diseñadores de estos módulos, los diferentes encuentros en línea, cuestionarios, actividades que consideramos importantes. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una guía de una serie de documentos que nos permiten a nosotros tener un desarrollo mucho mejor, pero hay que tener en cuenta una serie de generalidades. Por ejemplo, yo acá he colocado el ejemplo principal que siempre es nuestra rúbrica de evaluación, que en este momento ahora se llama instrumento de evaluación, instrumento de escala de valoración de desempeño. ¿Qué nos permite esta escala o instrumento de evaluación? Tener los criterios con los cuales nosotros vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Esta es para mí una parte fundamental de cada actividad. Yo aquí le doy al docente tutor la herramienta para calificar, y yo aquí le doy al estudiante, al usuario de esta plataforma, la base para saber cómo va a ser calificado y también las bases para desarrollar una actividad. Y de pronto ustedes me dirán, bueno, ingeniero, pero yo no veo por qué un instrumento de evaluación me va a ayudar a mí a desarrollar. Claro, nosotros debemos ponernos también en el pie del estudiante, en los zapatos del usuario. Y a través de la experiencia hemos notado que el estudiante lee mucho este instrumento de evaluación porque es como me van a evaluar, y a través de esos indicadores yo sé que debo tener una respuesta del 100% de las preguntas para poder tener una calificación alta, saber que tengo una respuesta correcta, saber que estoy preparado y que tengo los diferentes fundamentos para poder ser calificado correctamente con un rango, una ponderación, una calificación alta. A partir de eso, siempre les dejo la recomendación cuando estamos haciendo estos diseños que el instrumento de evaluación o la rúbrica de evaluación le dediquemos unos minutos para leerla después de que la hayamos diligenciado, después de que la hayamos hecho, y miremos si yo como estudiante tengo la claridad de cómo voy a ser calificado. Y posteriormente veamos si yo como docente con esa rúbrica de evaluación puedo calificar de una manera justa, equitativa, correcta a mis estudiantes. Una de las actividades que debemos tener en cuenta al momento de este desarrollo de la ruta formativa es las actividades de trabajo. Esas actividades de aprendizaje ahorita las vamos a ver un poco más en detalle, que son las que yo les voy a recomendar de nuestra plataforma Moodle. Nosotros es la plataforma que estamos utilizando y a nivel mundial es la más utilizada, entonces pues nos permite a nosotros tener una amplia experiencia a través del tiempo de cuáles son las actividades que nos sirven, pero les voy a hacer la acotación ahí, que nosotros trabajamos como recomendación básica siempre con trabajar recursos nativos de la plataforma. ¿Esto qué quiere decir? Tener mucho cuidado con los recursos y actividades externas. Pero antes de irnos allá, recordarles que tengan mucho cuidado al momento de desarrollar este formato de ruta formativa, porque lo primero que debemos tener en cuenta es que las actividades que están aquí son con las cuales después nosotros como desarrolladores tecnológicos vamos a cargar en plataforma. Entonces deben ser muy concisas, deben estar bien explicadas, deben estar bien organizadas, y si llegásemos a tener alguna duda sobre cómo se deben realizar estas actividades o cómo podríamos nosotros dar las indicaciones, por favor preguntarnos en nuestro espacio de unidad tecnológica. Con muchísimo gusto nosotros miramos cómo podemos darles una mejor explicación de alguna actividad, y voy a darles un pequeño ejemplo. A veces hablamos de cuestionarios y hablamos de un cuestionario abierto, de una evaluación, y de pronto no tenemos muy clara esa diferenciación entre presencialidad y virtualidad.
y es muy fácil tener un documento, unos cuestionarios abiertos con preguntas que de pronto requieran que se escriba, que se carguen imágenes, etcétera. Nosotros debemos tener la claridad si eso es posible y segundo, a partir de la experiencia tecnológica que nosotros tenemos, les vamos a indicar si eso no es viable, porque es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las actividades que sí puedan permitir tener una buena tutoría y cuáles son las que se vuelven un problema. Por ejemplo, los cuestionarios o las actividades que son de índole abierta para una cantidad de grupos de estudiantes con un grupo tan grande como los que nosotros manejamos en virtualidad no son viables. Con 10 preguntas pasamos a tener 60 estudiantes, son 600 preguntas a calificar en menos de una semana. Entonces, debemos tener en cuenta ese tipo de indicaciones al momento de hacer las actividades. Segundo, cuando nosotros estemos trabajando las rutas formativas, seamos muy claros en las semanas de trabajo y veamos si es posible realizar esa cantidad de actividades que proponemos. Muchas veces nosotros queremos hacer una tutoría académica y queremos que nos quede lo más completo posible nuestro módulo, pero a veces colocamos en un corte o en una unidad de trabajo 7 u 8 actividades y lo queremos hacer en 3 semanas. Entonces hay que ver esas actividades si son necesarias, si son correctas y si se pueden desarrollar. Y otro ítem muy importante es el tipo de entrega que se hace, si es grupal o individual, si se hace en un documento o en un video. Ese tipo de parametrización ustedes deben tenerla muy clara. Nosotros como docentes virtuales, esas entregas nosotros las debemos organizar y posteriormente calificar. Y si no especificamos si son grupales o individuales, se vuelve un problema para calificar. Si no lo especificamos, el estudiante no sabe si la presenta con su grupo o solo. Si nosotros no especificamos los tiempos, si no vemos si son realmente fáciles de desarrollar y fáciles de entender, llegará un punto en el que el estudiante no puede hacerlas y peor aún, a veces enredamos mucho y el docente tampoco les puede hacer una tutoría, un seguimiento correcto. Entonces es importante que nosotros evaluemos y tengamos claridad qué se busca hacer en cada una de esas actividades, por qué la hago en cada uno de los cortes, por qué estoy realizándola de esta manera, cuál es el resultado de aprendizaje que yo quiero evaluar y posteriormente pues miramos qué actividades tenemos disponibles en plataforma. A partir de eso, pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los recursos de consulta externos o propios. Nos pasa muchísimo que estamos realizando nosotros una ruta formativa y traemos a colación unos recursos de consulta externos que son de páginas no muy fiables o no son científicas o no son de pronto indexadas y sabemos que estas se pueden caer, pueden cambiar o nos pueden generar problemas. ¿Qué pasa cuando yo utilizo este tipo de bibliografías o este tipo de accesos que no son propios o no son de una consulta gubernamental, indexada o científica, que en algún momento las van a bajar o las quitan de la página y nos quedamos con esa patica mocha en la mesa de poder trabajar en la ruta? Entonces es importante, cuando usemos esos recursos de consulta externo, miremos que siempre estén disponibles, miremos que sean de páginas oficiales y también si son recursos propios, mirar si los tenemos que indexar de alguna manera o si los vamos a presentar en un documento y los cargamos en plataforma. Eso es totalmente válido porque nosotros también podemos proponer. Nosotros también tenemos ese conocimiento y esa conceptualización para realizar documentación. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta eso. Y lo segundo, que a veces se nos pasa son los derechos de autor. Debemos tener mucho cuidado con los documentos que nosotros queremos cargar en plataforma. ¿Qué se recomienda? Que cuando nosotros tengamos alguna consulta de recursos externos, los carguemos o a través de un link en plataforma o los carguemos en un link a través de la ruta. Así nosotros no nos traemos libros o no nos traemos información que no puede ser compartida. Y eso pues también nos puede pasar en la cartilla didáctica digital, pero eso lo vemos ahorita más adelante. Yo veía la manita levantada de mi profe Dexi. Sí, buenas tardes. Quería hacer un comentario. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos los compañeros que están aquí en la sala. Que dentro de la ruta formativa, que se den los parámetros de presentación, porque a veces los estudiantes indican, pero no, es que ahí no está eso.
¿Y a qué hacemos referencia con la presentación? Que tenga su portada, que tenga la introducción, el desarrollo como tal de la actividad, que tengan las conclusiones y que tengan las referencias bibliográficas. Que eso esté también allí consignado para que los chicos después digan, no, es que no estaba y entonces, ¿por qué esto no me, por qué me están diciendo que esto lo debo entregar así? Entonces, para que por favor si lo pueden tener en cuenta en ese, cuando hacen las guías, especialmente cuando se hace entrega de trabajos, no para foros, pero en los foros que sí se diga que deben colocar las referencias bibliográficas de donde se están soportando para las, para las participaciones en los foros. No sé si me hice entender. Uy, mi profe, claro que sí, ese es uno de los puntos súper importantes que debemos tener en cuenta. Aquí pues ya está hablando es la experiencia como docente que se ha tenido a través de estos diferentes recursos. Hay veces que dejamos un poco de lado porque no queremos que sea muy extenso, la importancia de dar una claridad también, y esto también aplica, por ejemplo, para las sustentaciones o si vamos a hacer una presentación en un video, colocar todos los parámetros importantes que nosotros queremos importantes, el tiempo que se utiliza, las fuentes que se utilizan, si va a ser un video, cuántas pausas pueden hacer, si hay que editarlo, si debemos colocar la presentación. Podemos también colocar algunas notas de calificación o de recepción de información. Por ejemplo, podemos colocar incluso, si usted no está en la portada, no va a ser calificado. Si va a ser grupal, si es individual, entonces recordemos, como decía la profe, las diferentes normas que nosotros vamos a tener para recibir la información o los parámetros de presentación son fundamentales. Este es un punto muy importante aquí que la profe nos brinda y es importante tenerlo en cuenta acá en nuestra ruta, al igual que nosotros tenemos que colocar en la ruta y en nuestros documentos de dónde se saca la información y la consulta, los estudiantes también deben hacerlo, es muy importante colocarlo ahí porque eso pues nos garantiza una tutoría con la mejor experiencia posible para los estudiantes. Ahora bien, hablábamos de recursos educativos que son importantes y pues uno de los recursos principales para nosotros es la cartilla didáctica digital. Sin embargo, nosotros estábamos hablando del famoso copyright, de los derechos de autor, de la fundamentación de los diferentes espacios de trabajo. Y eso nos lleva a nosotros a esta cartilla. Es una cartilla que nosotros vamos a diseñar y vamos a crear desde cero como docentes temáticos y docentes expertos en este tema de cada uno de los módulos, pues vamos a desarrollar los diferentes capítulos de trabajo y nosotros podemos siempre hacer unas diferentes consultas, unos diferentes espacios de trabajo que se retomen, pero hay que tener en cuenta que se deben realizar las diferentes acotaciones o anexos de dónde se saca la información, si es de nosotros y traemos algún tipo de imagen, por favor intentemos crearla desde cero para que después nuestros diseñadores y el grupo tecnológico diseñador pueda crear imágenes más creativas. Me voy a hacer entender un punto importante acá, más allá de los videos, porque ustedes van a grabar un video que hace parte del grupo de Educación Virtual y TIC y de Contaduría Pública, donde vamos a hablar de una parte de nuestra cartilla, que es un capítulo, donde nosotros hablamos sobre algún tema conceptual, algún tema importante que consideramos hace parte de la conceptualización. Esto es para todos, todos debemos realizar las presentaciones polimedia para los cursos y las presentaciones polimedia para estos capítulos. Entonces, en base a esos capítulos que nosotros vamos teniendo, cargamos los videos de apoyo para que sea un poco más interactiva, no sea tan plana, cargamos la información y redactamos la información importante, los puntos o los temas fundamentales que tenemos en la cartilla. Esos documentos pasan por las diferentes herramientas para mirar el espacio de similitud que tiene con la red, entonces tengamos muy en cuenta eso. Y posteriormente, los diferentes espacios gráficos que podamos tener. Si queremos traer una imagen de algún lado, miremos cómo hablar con nuestros diseñadores para que ellos vayan creando esas imágenes y posteriormente nosotros usamos una herramienta que nos permite generar imágenes interactivas, un poco imágenes más con una alusión más movida, más animada, entonces no nos queda esa imagen plana. Y dos, es súper importante evitar las imágenes que sean de muy mala calidad o traídas de otra parte. Si no tiene buena calidad y la fuente que la vamos a traer tampoco nos permite tenerla
de una mejor manera, hay que crearlas desde cero. Ustedes pueden crear sus propias imágenes y posteriormente el grupo de diseño se encargará de ampliarle el espectro gráfico o que queden mucho más agradables, mucho más bonitas, mucho más presentables. Y también, posteriormente, ya cuando el equipo de diseño la haga, como es una elaboración propia de la institución, ese tipo de vectorización nos va a permitir a nosotros hacer también unas imágenes interactivas, mucho más movidas para que el estudiante las pueda tener. De pronto aquí siempre está la duda, Inge, pero ¿qué pasa con los estudiantes que de pronto no se pueden conectar todo el tiempo, no pueden ver la cartilla? Sí, esta cartilla después va a quedar como un libro digital y si el estudiante no tiene un espacio para verlo conectado a la red, tiene también una versión en PDF. Entonces estamos atacando los tres frentes con este documento que nosotros les generamos a los estudiantes, un libro interactivo en línea, un libro para leer únicamente, donde tú puedes copiar también el texto o verlo de una mejor manera, y si el estudiante tiene que verlo de manera plana en offline, es decir, desconectado, pues también tiene su PDF, de una manera un poco más plana, tendrá los accesos a partir de links para que los revise, pero esto nos va a permitir a nosotros también mejorar. Hemos realizado los primeros recursos con esta metodología y ha quedado mucho mejor, mucho más llamativa, mucho más interactiva. Pero también nosotros tenemos una serie de documentos, se los vamos a compartir ahorita por el chat, que les va a permitir a ustedes crear y tener en cuenta cuando hacemos recursos educativos digitales algunos puntos que hemos considerado importantes desde el Grupo de Educación Virtual y TIC y que hemos venido trabajando y mejorando durante los años. Hemos detectado, por ejemplo, el uso de ciertas imágenes, el uso de ciertas letras. Lo mismo va a aplicar también para la presentación de diapositivas, ya lo hablamos más adelante. Pero la idea es que ustedes tengan todas las herramientas para que estos documentos queden lo mejor posible. ¿Cuáles son los errores fundamentales de estas cartillas? Primero que pues usamos imágenes de poca resolución con copyright, usamos información de afuera y no la estamos anexando, no estamos indicando las fuentes, por lo tanto pues nos sale un nivel de similitud muy alto y ese no puede pasar. No estamos teniendo de pronto algunas directrices de redacción o de espacialidad, es decir, la cantidad de espacio que se utiliza a veces no es el idóneo, pero pues todo eso lo podemos ir trabajando con los diseñadores y con las personas que nos van a estar apoyando en ese espacio. Lo importante es que nosotros tengamos la mayor claridad en este documento, que es donde nosotros vamos a cargar toda la conceptualización. Todo el espacio de trabajo lo vamos a manejar en cuanto a concepto aquí y posteriormente pues miramos algunos recursos externos. Ahorita si de pronto tienen algunas preguntitas, ahorita vamos a dejar un espacio para que todos puedan participar si tienen alguna duda o alguna inquietud. Otro de los recursos importantísimos, después de que hemos redactado y realizado esta cartilla didáctica digital, es la presentación de las diapositivas de Polimedia. Entonces nosotros tenemos también un documento que les vamos a facilitar ahorita por el chat, donde nosotros pues tenemos unas directrices para que ustedes tengan en cuenta los espacios de respeto, los espacios de trabajo, cómo debemos colocar nuestras diapositivas. Obviamente van a tener también ustedes un apoyo del área de diseño, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta algunas directrices. Nosotros les vamos a pasar a este documento también para que ustedes lo revisen, ustedes pueden ir viendo algunas cosas que se deban de pronto respetar y que puedan mejorar su capacidad de diseño. Eso es fundamental porque pues ustedes a partir de que vayan realizando los diferentes espacios de trabajo y vayan realizando los diferentes recursos educativos digitales, la idea es que ustedes con estas experiencias pues mejoren. Y qué mejor que tener algunos tips para poder mejorar nuestras diapositivas, el texto que se pone y cómo vamos a trabajar. Lo primero que trabajamos es la presentación para Polimedia, es decir, para los cursos. Esa presentación como tal es la que vamos a poner en cada una de en las unidades de trabajo, de los cortes, donde le vamos a dar al estudiante toda la conceptualización que necesita de una manera sucinta, corta, resumida. Aquí no vamos a hablar de temas muy extensos, pero sí le vamos a dar esa primera bienvenida al concepto y a las ideas que debe tener en cuenta con las actividades que va a realizar. O si ustedes consideran que se debe hablar de algún tema, pues también es importante que lo vayamos realizando. En este tema yo hago un pequeño paréntesis y esto es algo que ustedes pueden ir trabajando, sobre todo para algunas asignaturas o algunos módulos virtuales que tienen un concepto muy amplio. Ustedes pueden realizar unas pequeñas cápsulas de algunos temas que consideran, estos temas no se tratan mucho, quisiera que de pronto quedaran en un video, me gustaría hablar de ello.
me queda mucho más completo el módulo y el docente tutor va a tener otra herramienta de consulta, que es lo que yo le estoy brindando. Yo esto lo dejo como una opción, ustedes pueden realizarlo sin ningún problema. Hablan con la persona que está realizando los videos y le indican que yo en el corte número 1 quise realizar 2 videos más hablando de 2 temas que son fundamentales, pero es más teórico. Entonces, quería gastarme esos 5 minuticos hablando de un tema y estos otros 4 minuticos hablando de otro tema para que no quede como tan extenso, no quede tan cargado. Lo pueden realizar. Esto ya va dentro del ámbito que ustedes vayan manejando y ustedes consideren importante dentro de la academia. Ustedes, pues, como expertos en los diferentes temas, pues nos van a ayudar a diseñar o a rediseñar estos recursos, pero eso está basado en los diferentes conceptos que ustedes vayan a manejar y que ustedes consideren. Toda información nueva y todo desarrollo es bien recibido. Y el segundo que vamos a trabajar, el segundo espacio, es la presentación para los capítulos de nuestra cartilla didáctica digital. Recordemos cuando veamos las letras CDD, es cartilla didáctica digital. Entonces, aquí nosotros vamos a presentar en un capítulo de cada uno de nuestra cartilla didáctica, perdón, en cada capítulo, una grabación donde estamos hablando puntualmente de algún tema o alguna conceptualización que sea importante. Ahí también aplica el documento que les vamos a facilitar para que ustedes puedan tener en cuenta qué imágenes utilizar, cómo usar los títulos, el contenido, cómo debe ir, qué es lo que recomendamos que utilicen, no salirse de ciertos espacios para trabajar. Esas son las directrices que nosotros les vamos a facilitar para que ustedes tengan más herramientas y puedan trabajar de mejor manera, tengan herramientas de consulta. Recuerden que pues, nosotros estamos ahí prestos a cualquier duda o inquietud que vayamos teniendo, pero la idea es que ustedes a partir de el momento en que firman contratación tengan todas las herramientas para iniciar a trabajar. Esto posteriormente, les recuerdo, pasa por una revisión de estilo y pasa por diseño, pero pues la idea es que ustedes entreguen la menor cantidad de errores y si es posible ninguno. Recordemos que pues nosotros en este ámbito pues tenemos una experiencia en ciertos temas, pero hay veces que no somos nuestro fuerte no es el diseño, entonces algunas imágenes no las sabemos utilizar muy bien, requerimos una ayuda, entonces con muchísimo gusto nosotros vamos a estar ahí prestos para colaborarles con ese tema. Por último, el último recurso que nosotros debemos entregar es el examen de habilitación. Yo me he traído algunas directrices que nosotros normalmente le damos a nuestros docentes y que tenemos en cuenta dentro de la parametrización de plataforma para que lo tengamos en cuenta al momento de nosotros realizar nuestra habilitación. Primero, pues la idea es que cada docente diseñador realice el cuestionario del módulo que se le ha asignado. Recordemos que esto va en unas aulas en Moodle, en nuestra plataforma de educación virtual, van parametrizadas, pero lo primero que necesitamos es la base conceptual de preguntas. Como mínimo, nosotros requerimos 15 preguntas. Normalmente las habilitaciones son 10 preguntas, son aleatorias y estas van cambiando, al igual que las respuestas. Entonces, con un banco de 15 preguntas, la idea es que los docentes vayan alimentando a partir de sus tutorías y vayamos teniendo un banco de preguntas más grande hasta que sea necesario volver a hacerlas desde cero porque se vuelven obsoletas. Pero a partir del primer módulo, como tal, cuando se le entrega al docente, se le entrega con un mínimo de 15 preguntas en la base de datos de la habilitación para que la podamos presentar en el caso de que el docente que esté haciendo la tutoría no nos entregue nada, pues ya tenemos 15 preguntas como mínimo se deben entregar. Si quieren entregar más, no hay ningún problema. Estas se hacen en una carga automática en nuestra plataforma. ¿Qué es algo importante tener en cuenta acá? Solo son preguntas de tipo cerrado. ¿Por qué? Porque estas no permiten una calificación rápida con el docente, tendría que conectarse, nuestros lapsos de habilitaciones son 3 días, incluyendo pues mientras se carga, mientras se presenta y mientras se califica. Necesitamos que sea de manera automática. Entonces, lo que nosotros pedimos es un cuestionario que sea enviado tipo Word, porque es más fácil en Word porque es editable y podemos sacar la información. Recordemos que nosotros trabajamos a partir de caracteres y los caracteres en PDF o en imágenes pues no son correctos. Debemos resaltar, no colocar que es correcta, no colocarle un número, simplemente se resalta con un color la respuesta correcta o cuál es la respuesta y no más. No se subraya, no se cambia el color de la letra, no se incline, no se usa negrilla, porque eso renteliza la carga. Ustedes me dirán, bueno, ingeniero, ¿eso qué tiene que ver? Cuando lo cargamos de alguna manera, como les indicamos, subrayados, con colores, con negrilla, eso lo carga la plataforma. Lo único que no carga es el resaltado porque nosotros no tenemos
habilidad parametrizada en la plataforma. Entonces, al cargarla en nuestro archivo plano, nosotros acuérdense que nosotros cargamos las 100 o 200 preguntas que tengan que hacer en cada espacio de una sola vez. Entonces, pues la idea es que no nos generen tantos errores. Y otro de los errores que se iban encontrando es que a veces nos colocaban esta es la respuesta correcta y la subrayaban. Entonces, cuando se hace la carga masiva en una revisión de 500 o 600 preguntas, entenderán que se le puede pasar a uno y le quedaba sin la habilitación. Entonces, al momento de hacer la revisión, se nos vuelve un dolor de cabeza. Entonces, los cuestionarios se entregan con preguntas cerradas. Recordemos, las preguntas cerradas son falso y verdadero, son de completar, son de arrastrar, son de señalar, son de selección múltiple o de dos verdaderas o seleccione la cantidad de respuestas correctas, pero que puedan ser parametrizadas para una calificación automática. Y algo que es muy importante es que se especifique el tiempo máximo de la realización del cuestionario. Algo tan sencillo como colocar este cuestionario está para 1 hora, 2 horas, 45 minutos o 2 horas y media. Nos permite a nosotros parametrizar en plataforma, pero ustedes como expertos que están realizando estas actividades, pues ya saben más o menos cuánto me puedo demorar yo. Si tengo que hacer cálculos, no, aquí tengo que ampliarle un poco más el rango de trabajo. O si son preguntas muy sucintas, muy concretas, no necesito más de 1 hora y así. Eso nos permite a nosotros trabajar. Nosotros por lo general trabajamos en plataforma de manera automática con 1 hora. Al momento de que de pronto el chico necesite más o nuestro estudiante se vea un poco colgado del tiempo, la idea es que no responda con esa presión del tiempo, sino que nosotros como docentes le demos la cantidad de tiempo que nosotros consideramos sea importante. Esta es la base para entregar un examen de habilitación que ustedes pues realizan a partir de los conceptos que hayan realizado, y como ustedes tienen fresca la información, fresco todo lo que se hizo en la cartilla, pues les queda mucho más fácil realizar este examen de habilitación. Por último, vamos a revisar dos partes fundamentales. El primero, los errores comunes, y el segundo, las actividades que tenemos nosotros como principales recursos en nuestra plataforma. En el proceso de recursos, de diseño de recursos, perdón, hemos observado los siguientes errores que son muy comunes y que se vuelven una constante. En cuanto a la ortografía, pues digamos, las herramientas de ofimática te ayudan demasiado, pero las mayúsculas a veces no las toman. Y recordemos que las mayúsculas tienen ortografía, tienen acentuación igual que la minúscula. Entonces se nos van los títulos sin ortografía, se nos van las mayúsculas. Ojo con esto, se nos van imágenes. No, ingeniero, lo que pasa es que la imagen venía con ese error. Entonces debemos diseñarla, debemos crearla desde cero. O debemos pedirle a nuestro diseñador, mire, tengo esta imagen, debemos animarla y gestionarla desde cero, para que esto no pase. Porque esto se nos presenta mucho. Y algo muy importante, mis estimados docentes, en las diapositivas es gravísimo este tipo de errores porque queda en video y hay que hacer una edición que es bastante engorrosa. Entonces, pues primero, esto no nos ayuda mucho en una institución académica que tengamos estos errores. Perdón. Y segundo, pues al momento de editar, pues los estudiantes no perdonan esos errores, le toman pantalla, los convierten a ustedes en target o en un objetivo para criticar y para decirnos que las cartillas o las rutas o los videos no están bien realizados, y tienen toda la razón. Es importante que nosotros como expertos, como especialistas, como magísteres, como doctorantes o doctorados, tengamos esa formación de la ortografía. Eso es súper importante. Dos, los contenidos externos no oficiales. Muchas veces nos dejamos llevar por algunos contenidos, y yo tengo que aceptarlo también, que son muy buenos, están muy bien hechos, pero están en servidores temporales, externos, de fuentes que a veces no se van a mantener. Entonces, como no son oficiales, evitemos colocarlas. O si por el contrario queremos traernos esta información, propongamos la realización de las actividades, traigámonos la imagen, traigámonos el contenido y miremos la propuesta que podemos hacerle a los diseñadores respecto a la realización de estos contenidos. Hablando de las imágenes, es fundamental, mis profes, y yo sé que esto lo hace uno con la mínima intención. Las imágenes con derechos de autor no se pueden colocar, no las podemos atribuir, no las podemos colocar en las cartillas y menos en las presentaciones de PowerPoint. Y ustedes miran, bueno, ingeniero, pero si uno las nombra, uno dice, desafortunadamente no tenemos el tiempo para colocar correctamente los videos con
con las fuentes o con las ediciones. ¿Y qué pasa? Que YouTube no las restringe. Nosotros tenemos nuestro canal oficial de YouTube, siendo el gestor de videos más grande del planeta. Nos permite y nos asegura una gran eh, cantidad de información que se pueda cargar, que sea responsive, que se pueda ver en cualquier dispositivo, pero cualquier contenido, y esto lo estamos hablando desde un ámbito muy sencillo, que es que YouTube nos baje el video porque se están utilizando imágenes con derechos de autor, o se está nombrando gente, o se está, bueno, se está infringiendo alguna de las normas. Pero aún peor es cuando somos nosotros el target o el objetivo de un llamado de atención legal. Esto ya nos ha pasado anteriormente, cuando se está utilizando mi imagen acá, ustedes están lucrando porque ustedes le cobran a los estudiantes por esta información y los docentes cobraron por el desarrollo de esta información y ese docente a mí no me pagó. La institución está realizando la publicación, por lo tanto nosotros tenemos que responder. Entonces es importante no usar imágenes con derechos de autor, pueden capacitarse con nuestros asesores de diseño que les digan cuáles son las bases de datos que nosotros tenemos, con prensa de la institución, para mirar si tenemos que traer imágenes nuevas o diseñarlas o crearlas. Nosotros tenemos algunas normativas para tomar fotografías, para usar imagen, entonces es lo más adecuado para hacer. Otro punto importante es cuando no respetamos la estructura de los formatos. ¿Qué pasa? Hay veces que nosotros nos emocionamos mucho, entonces colocamos imágenes en los formatos de las rutas formativas, queremos decorarlas, queremos ponerle imágenes, queremos ponerle otro tipo de letra. Esto no se debe hacer. ¿Por qué? Porque todas las rutas formativas y todas las cartillas y todos los planes deben ser congruentes unos con otros. Es un trabajo transversal que se ha realizado y la Oficina de Desarrollo Académico ya les brindó unos formatos que deben manejarse con esa estructura, con una nomenclatura justificada, bien realizada, con un manejo de los espacios que sea correcto y eso nos permite a nosotros tener unos documentos y una estructura con los formatos bien delimitada, bien bonita, que nos permita presentarle al estudiante. Ojo con esto, cuando hablamos de respetar la estructura, también hablamos de las rúbricas de evaluación, o las rúbricas que nos quedan vacías, o a veces copiamos y pegamos las rúbricas de evaluación o el instrumento de evaluación, pensando que de pronto pues es lo mismo, ¿no? Tengamos muy en cuenta que el estudiante se guía mucho en eso y esa estructura nosotros nos la llevamos a la plataforma. Entonces, cuando nosotros editamos esas estructuras de manera que le cambiemos como tal la forma, se va a ver afectado en plataforma. La estructura como tal del documento, no le debemos colocar imágenes ni iconos de otras partes. Única y exclusivamente trabajamos con el formato como se nos entregó, con la información que debemos llenar para que esto sea lo mejor posible. Ya les he hablado anteriormente de este quinto punto, pero es que a veces dejamos contenido del anterior formato. O copiamos o no nos damos cuenta y se nos va esta información y después genera confusión o pues genera quejas por parte del estudiante. Entonces, muy importante, contenidos de los formatos que venían anteriormente, evitemos que nos queden, intentemos hacerlo desde cero o si de pronto estamos utilizando una base, revisemos muy bien que no se nos vaya de pronto contenido anterior. Hay algo que nos pasa mucho y es que nos emocionamos mucho con la bibliografía y a veces está incompleta o no está validada. Le damos clic y nos lleva a un lugar que no existe, dijimos lo tomamos de acá y después el apartado no está disponible. ¿Por qué? Porque no está de lugares oficiales o a veces son de bases de datos pagas. Entonces evitemos que esas bibliografías nos queden así porque nos limita a que nosotros tengamos esa información no validada. Y otra problemática que detectamos es que la colocamos incompleta. A veces colocamos tomado del libro, no colocamos autor, no colocamos la página y cuando vamos a buscar hay 2, 3 ediciones del libro, es un libro de más de 200 páginas y no sabemos dónde está la información. Entonces, eso nos pasa mucho ahí con el con el espacio de las bibliografías. Ya les he hablado de este tema, tener muy en cuenta la información de la escala de valoración, no dejemos nada incompleto en las actividades que sean bien especificadas, perdón, la descripción que sea clara, que nosotros las leamos y las podamos tener lo más clara posible. Y tener en cuenta un error común, y esto lo hacemos ya desde el inconsciente, confundimos mucho la metodología virtual con la presencial, entonces muchas veces usamos actividades que tenemos nosotros en la presencialidad y que no aplican para virtual o algunas consultas que se hacen de modo presencial y que pues nosotros no tenemos en virtualidad. Por ejemplo, a veces nos dicen, no, vas a visitar tal empresa, hacemos tal cosa. Bueno, vamos a visitar la página de la empresa y vamos a revisar cierta información. Sí, nosotros podemos darle ese vuelco de 180 grados a las actividades para que se nos queden en el espacio virtual,
O también lo que hablamos en un principio, las actividades abiertas o las actividades que de pronto no apliquen mucho para nosotros, no saliendo de la metodología de virtualidad. Y verán que les van a quedar unos módulos desarrollados de la mejor manera y pues en la tutoría pues le vamos a ayudar mucho a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. Por último, hablarles un poquito de nuestras actividades en Moodle. Yo sé que pues hay muchos que son expertos en esta plataforma, muchos que la han trabajado por encima, algunos han tenido la experiencia en la plataforma, algunos no la conocen o algunos simplemente no les gustó. Entonces, para que pues todos tengamos el mismo idioma, yo les he colocado acá las actividades que considero son primordiales. Moodle tiene una cantidad excepcional de actividades y aún así podemos nosotros cargar actividades externas, pero las principales quiero que hablemos de las actividades nativas. ¿Qué quiere decir esto? Con una actualización, con un cambio de servidor, con una restauración en otro servidor, no se nos daña. Y eso es fundamental. Después hablamos ya con nuestras cartillas didácticas digitales, mucho más interactivas, nuestros contenidos son mucho más bonitos, nuestras polimedias son mucho más llamativas. Pero las actividades como tal, las, las recomiendo yo siempre desde el ámbito nativo. ¿Cuáles son las nativas? Primero los foros. Recomendación, los foros deben ser de opinión, pero si los vamos a colocar como una actividad porque queremos conocer el punto y queremos que debatan entre ellos, hagamos que sean foros individuales. Moodle como tal y muchas plataformas no toman las participaciones de grupos en un foro, porque se supone que todos debemos participar, que un foro es para una opinión, para un debate. Entonces tenemos un grupo de 6 personas, uno escribió y pues ese no es el punto de vista de todos. Entonces, importante cuando usemos la actividad foro, usémosla de manera individual, para que debatan entre ellos, para que de pronto debatan en otro comentario, pero que sea de esta manera. Muy importante cuando se trate de calificar los foros, seamos muy enfáticos en que se va a calificar la opinión del estudiante para que pues el estudiante sepa, ah bueno, yo participé, me van a calificar mi participación y si participó en otros lados, pues eso no va a ir con calificación. Esto lo hablo porque muchas veces nos dicen los profes, venga, tengo que calificar cada participación. Si tengo un chico muy proactivo y son 6, participó en 6 espacios y luego fue con otros grupos y participó en otros 2, ya van 12 y son 12 calificaciones más el foro, no tiene sentido. Entonces, ser muy explícitos con esa calificación. En el espacio de los cuestionarios he sido muy reiterativo con esto, lo sé, pero es muy importante que los cuestionarios sean de tipo cerrado, que las preguntas no sean ambiguas, que no sean de índole que causen confusión, no, que sean muy concretas y que demuestren que el estudiante tenga una conceptualización si ustedes lo consideran así. Si de pronto ustedes consideran mejor que estas actividades no se realicen, entonces no es una camisa de fuerza. Recordemos que nosotros tenemos varias actividades y lo podemos hacer como nosotros deseemos. ¿Qué pasa con ustedes? Un momento. Bien. Otro de los puntos que debemos tener en cuenta con las actividades es que nosotros nos podemos encontrar con las actividades principales que son la REDA. Esas, tipos de entrega RDS. REDA son los recursos educativos digitales y los RDS son recursos digitales de de supremacía, que básicamente es cuando nosotros hablamos de entregar un documento. Esos documentos a nosotros nos permiten medir una conceptualización del estudiante a través de un trabajo, de un mapa conceptual, de una infografía, de una consulta, de una entrevista, de un video. Hay una cantidad inmensa de entrega, por eso se llama un recurso principal o de supremacía. Tiene unas entregas que la plataforma permite sean grupales, sean individuales, que ustedes puedan calificarlas de esa índole también, que permita cualquier tipo de archivo, pero en estas actividades es muy importante que ustedes les sean concretos al estudiante, ustedes que desean, un documento en PDF, un documento en Word, un video cargado en un editor. Les recomiendo por favor que carguemos links, es decir, si vamos a hablar de entregar un video, entonces se va a hacer a través de un link, a través de un gestor, ya sea Vimeo, ya sea YouTube, ya sea a través de un stream. Bueno, como ustedes lo consideren, pero que sí lo cargue el estudiante. Recordemos que el estudiante puede cargarme allá en su Drive, el que le damos nosotros en la institución de Office 365, puedes cargar o incluso puedes grabar un video o incluso puedes grabarte en Microsoft Teams y enviarnos el video de la grabación. Muy importante que cuando hagamos esto,
le describamos muy bien al estudiante, como nos decía la profesora Dexi, más allá de la presentación y todo esto, también cómo se va a entregar. Si se entrega a través de un link, el link qué permisos debe tener, quiénes deben participar, cómo deben participar, y si son trabajos, pues ahí sí como nos decía la profe, cómo lo vamos a entregar, qué estructura va a tener, con qué nos vamos a guiar, los parámetros mínimos de una entrega que esperamos de estudiantes, y posteriormente con esto, nosotros garantizamos unas entregas bastante completas y que pues digamos tenga todos los parámetros que nosotros consideramos para tener una actividad, una unidad de trabajo. A partir de esto, pues nosotros tenemos otras actividades como son las encuestas, que es para pedir una opinión. Lo podemos hacer también si deseamos, pero pues esto es porque a veces nos vamos a encontrar con la evaluación docente. Entonces puede que nosotros necesitemos una encuesta, pero es un recurso nativo. Tenemos las URL, que son básicamente los espacios para cargar encuentros sincrónicos, para cargar algún recurso educativo digital externo, oficial, que tengamos nosotros o que queramos que sea de consulta. Entonces, eso es un recurso también que podemos utilizar nosotros. Un recurso que yo tengo aquí, venga, consulte este lado, lo podemos hacer a través de una URL. Básicamente nosotros también tenemos otro recurso que son las etiquetas. Las etiquetas nos funcionan también para cargar las polimedias o los videos, pero también sirven para cargar una imagen, nos sirven para cargar algo para de pronto el horario de los polimedios, ¿ve? De los encuentros sincrónicos, de cómo vamos a estar con los estudiantes. Entonces es otro espacio que podemos usar. Y la URL también les coloqué acá importante, que también sirve para documentación externa. Es básicamente cargar un link, pero lo podemos colocar de una manera llamativa. Podemos colocar la consulta para conocer cuáles son las normativas de la DIAN. Entonces nos vamos para la página de la DIAN. No, Inge, es que aquí se pone en la ruta, no hay ningún problema, pero es un recurso que tenemos. Entonces, eso nos permite bastante tener nosotros un aseguramiento de estos recursos que son nativos y posteriormente pues ya nosotros podemos ir trabajando con esas diferentes entregas. De ahí en adelante, con ese foro cuestionario de entregas, nosotros podemos trabajar el abanico de posibilidades que tengamos. Ya les dije en las entregas algunos ejemplos, desde infografías hasta trabajos concretos, como pueden ser en foros de opinión o debate. Entonces nosotros tenemos ahí un abanico bastante grande de posibilidades. Abro un espacio de dudas o inquietudes que de pronto tengamos. Yo tengo por acá alguna manita levantada, entonces le vamos a abrir el micrófono a partir de la solicitud de la información que podamos ir teniendo de los docentes. Abro por acá un momento. Y vamos brindando la palabra a alguna duda que tengamos nosotros. Mi profe Jenny. Gracias, ingeniero. Bueno, tengo unas preguntas puntuales. Dentro de la plantilla para la cartilla didáctica la veo en PowerPoint y la veo que está estructurada como en, ¿cómo llamarlo? Como en dos partes, en la misma hoja, ¿no? Es como si estuviera organizada en bloques. ¿Así se va a trabajar? O sea, Es correcto. Esa plantilla como tal se les entrega a ustedes. La idea es minimizar el traspaso de información. Voy a darles claridad de pronto a algunos que no han tenido esta experiencia. En un principio, cuando uno trabaja en editorial, se trabaja a través de un bosquejo, luego se trabaja a través de un documento escrito, que para nosotros es un documento de Word, posteriormente se pasa a un PowerPoint y después del PowerPoint pasa al editor de diseño. Nosotros hemos, a partir de las problemáticas que hemos detectado, quisimos minimizar el impacto de trabajo y la transversalidad que teníamos. Nosotros a veces tenemos muchas personas trabajando en documentos diferentes y se pierde información. Así que lo que buscamos para que primero ustedes como docentes tengan algo sencillo es el uso de la ofimática. Sabemos que todos ustedes tienen esa experticia en trabajar PowerPoint, Excel o un documento de Word. Entonces, esta cartilla va a venir con todos los bloques de trabajo donde ustedes simplemente van a tener que llenar de información y posteriormente el diseñador trabaja ese archivo para colocarle las imágenes que ustedes consideraron importantes o algunas cositas que ustedes dieron, yo no pude cuadrar esto, el diseñador se va a encargar de cuadrarlo para que nos quede lo mejor posible, pero aquí ya minimizamos 3 espacios de trabajo, como es el bocetaje, el trabajo en Word y pasarlo a PowerPoint, sino trabajando directamente en esta plantilla y ustedes se la entregan al diseñador y el diseñador después nos la entrega a nuestro ámbito tecnológico para el espacio de animación. y se debe respetar el modelito. Me explico. Por ejemplo, en el capítulo número 1 empezamos con
una descripción y luego ya viene un espacio para una imagen y viene como un espacio para fortalecer la imagen, como una descripción de la misma. O sea, todo eso se debe respetar. O si yo en ese momento no quiero colocar imagen porque no lo veo necesario, puedo seguir colocando contenido. Claro que sí. Si llegase, ahí lo que intentamos es que de pronto no nos quede como tan llena de texto y que quede un poco más amena para el estudiante. Sin embargo, lo que tú dices es totalmente cierto. Hay veces que yo necesito 2 hojas, incluso de conceptualización, así sea a 2 columnas, a una columna, columna y media, no hay ningún problema. Ya después el diseñador va a observar la espacialidad, se llama eso, la zona urea, que es donde nosotros hacemos la división de la hoja y vamos mirando si de pronto, uy, acá a la profe se le fue un poco el espacio, vamos a bajarle, vamos a ponerle un poco más de interfaz gráfica, eso no hay ningún problema. Pero lo bueno con esta plantilla es que ustedes van a trabajar sobre el documento como tal, ustedes ya ven más o menos cómo va quedando y después el diseñador se va a encargar de adicionar lo que te haga falta. Entonces, por ese lado no hay problema. Si requieres, uy, yo aquí no voy a usar imágenes, pueden duplicar de pronto las presentaciones, es decir, hay unas que tenemos de capítulos y ustedes dirán, uy, yo aquí necesito bastante texto. Voy a duplicar estas 2 diapositivas, voy a trabajar este texto y después si pongo una diapositiva que tiene una imagen, no hay ningún problema. Listo. Yo tal vez entendí de pronto mal. Yo escuché que usted decía que los videos preferiblemente no, o si fuesen, o no escuché la condición, pero aquí dentro del formato de la plantilla también veo que hay videos inmersos. Disculpa, ¿videos qué, mi profe? Inmersos, o sea, Ah, sí. como, sí, esos videos, pero es que yo entendí mal, como que videos no iban no se iban a colocar, teniendo en cuenta que probablemente podían ser que se rompieran con el tiempo, que se bajaran, deshabilitaran, entonces Ah, no. entiendo. Ya entiendo cuál es tu confusión. Sí. Ajá. De pronto no me hice entender con ese espacio. En la cartilla nosotros vamos a poner 3 videos que ustedes graban en Polimedia, Ah, ok. pero esos videos nosotros los grabamos y los cargamos en nuestro canal. Y esos después quedan Mm, embebidos, es decir, ¿cómo es la palabra? Insertados en nuestra plata, en la nuestro cartilla. archivo, en la cartilla, exacto, y no tiene ningún problema. Ya hemos hecho la prueba con los que se hicieron anteriormente y funcionan bastante bien, siempre y cuando esos son los únicos videos que cargamos ahí, son los que nosotros hacemos. Los Ah, demás bueno. de pronto pueden ser como unos links de consulta, alguna cosita que consideremos importante. Bueno, entonces ahí viene mi otra pregunta que la tenía aquí escrita. ¿Cuántos videos son por curso? Entonces entendería yo que serían uno por cada unidad explicando la unidad y pero adicionalmente uno por cada unidad resumiendo la unidad. Es correcto, como mínimo serían 6 presentaciones, una por cada corte para la plataforma, donde explicamos qué se va a hacer en el corte o en la unidad, y uno por cada capítulo que colocamos en la cartilla, que también van a ser 3, donde explicamos ya un tema como tal. Resumiendo como el resumen de lo que vimos en la unidad, o Algo puedo así tomar podría solo ser. un tema. Exacto, puede ser también ese lado. A mí no me gusta de pronto como sesgar mucho porque a veces los estudiantes dicen, sí, pues yo me voy al video y lo miro y no me leen la cartilla y pues ahí tenemos mucha Ah, ok. información. Entonces, eso lo colocamos como un apartado del capítulo como tal para que ustedes coloquen lo que mejor les parezca que es pertinente. De pronto, si ya vamos a hablar de un resumen, pues lo acoplamos un poco más de una manera más sucinta. O si quieres hablar de un tema, aquí en este capítulo es importante tratar este tema, lo podemos hacer. Igual recordemos que también podemos hacer las capsulitas si queremos. Uy, dije, yo quiero grabar 2 videitos uno para el corte 1, uno para el corte 3 extra, para hablar de un tema. Se puede hacer y se colocan en la plataforma, no hay problema. ¿Y esos videos también los tendríamos que grabar nosotros o colocamos solo el contenido y ustedes lo graban? Ese lo Pues, grabarías también, cada docente lo nosotros. grabaría. Ok, ok. Eso, entonces, no habría que hacer un video para la unidad de reconocimiento ni tampoco video para la consolidación. Solo sería video unidad uno, unidad 2, unidad 3. Es correcto. Y la unidad de consolidación ya no está. Ya tenemos solo la unidad Ah, corte 1, 2 y 3 y la de reconocimiento no es necesario. Sin embargo, si consideran que deberíamos hacer uno, pues bienvenido sea. Pero por ok. ahora son los 3 por cada corte y los 3 por cada capítulo. Listo. Y ahora la última pregunta. De la cartilla didáctica, ¿hay una exigencia de páginas? Es decir, que el contenido de la unidad mínimo tenga no sé cuántas páginas o que la cartilla como tal en general tenga tantas páginas o no. Pues no tenemos como una directriz porque pues no nos gusta sesgar mucho,
pero lo que sí debemos tener en cuenta es que no sea muy extensa, es decir, cartillas didácticas de 60, 70 hojas, eso no es viable, no es manejable, el estudiante de pronto ni las revisa. Básicamente, pues a veces como lo dejan de lado, porque ven De demasiado, pronto, me van a disculpar el término, pero demasiada carreta. Y uno quiere ser es muy concreto. Entonces, no, de pronto que no sea muy extensa, pero sí dejamos como ese libre albedrío. Si de pronto estamos viendo, ¿no? La cartilla está faltante de contenido, la vemos muy pobre, o si le decimos, profe, está muy extensa, estamos trayendo mucha información de afuera, mejor hacerla más sucinta, pues ahí ya a partir de que la vayamos realizando, pues eh, lo podemos ir mirando. y si Normalmente yo, las si, cartillas van de 30 a 40 hojas, ajá. entonces pues ahí ustedes pueden ir manejando. Algunos la manejan de una manera un poco más corta. Ya ahí vemos también el contenido. Hay unas que son de muy poco contenido, unos módulos que son muy cortos, entonces pues no requieren tanto. Y lo que me dicen algunos profes, es que el mío sí es un módulo gigante, es un módulo integrador, ustedes saben que eso es un monstruo. Entonces ahí decimos, tratemos los temas principales que se vayan a necesitar en la academia. Porque hay veces que queremos como abarcar muchas cosas, pero decimos, realmente esto no se va a tratar o no lo va a alcanzar a generar la tutoría como tal. Es eso. Podemos recomendar esto, material complementario, por ejemplo. En temas contables se ve mucho la parte, pues, la parte legal, tributaria, fiscal. Entonces necesitamos mencionar leyes, normas, y no hay como decirle lea la norma o lea la ley o lea entonces podemos colocar ahí como link de este tipo de documento como material complementario, ¿o no? Claro que sí. Lo que hay que tener en cuenta es que sea de sitios oficiales, que de pronto si lo bajan, pues el chico pueda llegar allá, o si pueden colocar algo que se llama el link universal. Por ejemplo, estábamos hablando hoy de las pruebas del ICFES y él tenía un link para calendario y lo quitaron. Entonces en las páginas lo colocaron completo, los chicos se metían y no sale calendario, quiere decir que no salió. Yo les dije no. El problema es que ustedes no colocaron un link universal. El link universal sería la página del ICFES. Él se mete allá y ahí lo puede buscar. Si de pronto tú ves, no, Ya. mira, aquí las leyes siempre, como cuando nosotros estamos mirando la Constitución Política de Colombia. Ahí ustedes ven que siempre hay un link que dice Constitución, más allá de las actualizaciones que tiene o artículos referentes que se colocan para actualización de alguna ley o algún apartado que le colocan normalmente que le llaman así, uno se mete a ese link universal de la Constitución y ahí uno puede ir viendo los cambios que hay y uno puede recomendar, revisemos la ley tal de tal año. Yo les Y, recomiendo eso. y como documento adjunto sí no se puede, o sea, que uno descargue la ley y la comparta y para que se vaya incluida ahí dentro del material como adjunto, eso sí no se En puede. la cartilla no. No, ok. De pronto en el módulo sí. Pero se puede proponer, se puede Sí, claro. enviar ese documento adjunto. Bueno. Claro, podemos colocar, incluso les propongo, profes, como yo lo he trabajado antes, uno coloca para mantener complementario, puede colocar un Word, podemos Ajá, colocar los links, decir, mira, ajá. yo considero que en el corte 1 puede ir este, en el corte 2 este, en el corte 3 este. Recordemos que nosotros tenemos un espacio que se llama recursos digitales en plataforma, entonces ahí pueden colocarse ese material extra, única y Ujú. exclusivamente para cada corte, que a veces nos pasa, o si es universal, súper, lo colocamos en la unidad de reconocimiento y lo revisamos y miramos qué tan viable es, el acceso cómo está, si la página es oficial, si es estable y por supuesto que lo dejamos ahí. Y eso también lo podemos hacer en la ruta formativa. Uy, mire, Inge, este es un link de, por ejemplo, de la DIAN, siempre debemos ir allá a consultar, súper. Pero este es más específico. Bueno, ese coloquémoslo afuera porque en el momento que toca actualizarlo, pues solo actualizamos ese link. Puede ser una opción. Yo les recomiendo eso que me ha funcionado bastante bien. Perfecto, listo. Bueno, yo creo que esas eran mis preguntas. Muchas gracias, señora, No, muy señora, con amable. muchísimo gusto. Gracias. Tengo a la profe Jimena Ariza. Sí, señor. Bueno, tengo dos consultas muy puntual. ¿Para los videos podremos hacerlos animados manejando un avatar o tienen alguna restricción sobre eso? No, los videos son grabados a través de Polimedia, somos nosotros mismos, cada docente debe ir a grabarlos. Después nosotros les vamos a compartir, yo creo que por este chat no, yo creo que mejor por el chat de WhatsApp para que todos lo puedan revisar. Ahí les vamos a enviar la guía de cómo grabar la Polimedia, la guía de cómo realizar los recursos y los contactos de los docentes que nos van a acompañar con algún proceso. Pero los debemos grabar nosotros como tal. Ah,
Ok, entonces no podemos manejar avatar. Y lo segundo, documentos que van a ser recursos digitales de apoyo, esto en segunda lengua, ¿los permiten? Claro que sí. Ok, Ese es vale. fundamental. Si nosotros vamos a hacer Ujú. un desarrollo de nuevos módulos y tenemos un refuerzo con la segunda lengua, eso a nosotros nos ayuda bastante Perfecto. como institución. Súper, súper, muchas gracias. No, señora, con muchísimo gusto. Por aquí Esmeralda me estaba comentando que si podían hablar de la base de datos de imágenes que se pueden usar. Al momento de que nosotros estemos en el cronograma, en el desarrollo de actividades de la cartilla didáctica digital, pues ahí ya podemos hablar con los diseñadores o con prensa para que ellos nos puedan decir el banco de imágenes. Igual pues nosotros iniciamos es con la conceptualización del contenido, tanto de las rutas como de las cartillas, como de las polimedias, y lo último ya es la forma, que son las imágenes. Ya cuando hablemos de imágenes de apoyo, que sean de contenido, sí hay que ver si tienen derechos de autor o si se deben realizar. Entonces nosotros como docentes podemos realizar algunas imágenes y después los diseñadores le pueden implementar el espacio gráfico. Bueno, creo que ya yo por aquí cierro. Le doy la palabra acá a mi profe Dexi. Ine, es que me preguntan que para los rediseños, por ejemplo, van a brindar algún otro material de apoyo. Entonces, pues hasta ahora no se ha dicho nada porque pues no hay material como para brindarles, ¿cierto? Pues tengo entendido que para rediseño a uno le dan todo el material que se ha realizado anteriormente, ¿no? El material anterior por lo menos sería la cartilla, Es correcto. es la única porque de resto las guías y eso pues sí, no, porque no se tienen, ¿no? Pues ella sería que nosotros revisáramos, si se trata de rediseños, porque el curso ya se hizo en algún momento. Sí, Entonces, o que tiene una partecita de lo que estaba de los anteriores, ¿no? entiendo. Listo, sí. Sí, para ese tema no. O sea, el rediseño es que tengamos alguna documentación como Lo tal. único es la cartilla, lo que había era la cartilla, ¿no? Entonces, Sí, no sé si de pronto el que quiera de rediseño, pues que me escriba al interno y para cargarle allí esa cartilla, ¿te parece, Inge? claro, súper. Porque el plan de módulo, pues ya lo tienen. El plan de módulo curso ya lo tienen y pues sí, lo único sería era la cartilla, pero pues la cartilla de pronto tiene una información desactualizada, ¿no? Claro, por eso le llamamos rediseño, para que tomen eso y le metan mano, perdón la expresión, para la actualización. Sí, yo creo que con eso ya puede empezar a trabajar. Tiene bastante adelantado, recordemos que es el recurso más pesado, entonces pues de ahí en adelante uno puede trabajar bastante bien y si de pronto pues te preguntan, tú me puedes escribir también por interno si tenemos más información de este módulo y yo miro a ver si de pronto tenemos alguna información y con muchísimo gusto les facilitamos todo lo que nos sea posible. Listo, Inge, gracias. Con muchísimo gusto, con el ánimo que de pronto pues no nos vaya a quedar como muy extensa la grabación, pues creo que con esto podemos finalizar. Recordemos igual que tenemos nuestro grupo de WhatsApp, si tienen alguna duda, alguna inquietud, también pues por interno también nos podemos comunicar. Si ya es una duda más global, pues con muchísimo gusto. Ustedes saben que ahí nosotros estamos prestos para cualquier duda o inquietud. Ahorita que termine la grabación de gestionarse, pues se las compartimos en nuestro grupo de WhatsApp también para que ustedes tengan esa información. Por la asistencia, no se preocupen, que nosotros la tomamos desde el espacio tecnológico de Microsoft Teams. Entonces eso será compartido hoy con la jefe para que ustedes tengan tranquilidad. Y no me queda sino agradecerles por su tiempo. Voy a detener la grabación para que no nos vaya a quedar tan extensa, así que muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.